Bien, como les decía, entonces, estamos hablando de transhumanismo y estamos considerando que lo primero que tenemos que mencionar son estos quiebres epistemológicos, estos grandes cambios en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, que han significado una forma nueva de apropiarse de la realidad, una nueva visión de mundo, una nueva forma de conocer, una nueva forma de internalizar aquello que nos rodea. Y eso fue el inicio de la escritura algunos miles de años antes, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, en Sumer. Eso es real, porque de eso están los vestigios. Estando el vestigio de la escritura, es lo que es, ¿no? También por allí hay imágenes zoomórficas que también reflejan o expresan algo que podría ser tomado como escritura en la península de Anatolia. Hay algunos resabios de eso en Capadocia. De hecho, Cataluyuk data de 7.000 años antes de Cristo, y ya hay algunas formas de simbología también en Egipto. Entonces, la escritura va a ser el gran cambio, el primer quiebre epistemológico en la historia del hombre, que da comienzo la historia, por cierto. Hay un segundo quiebre epistemológico, que es el giro copernicano, que llamamos mucho, que es la visión el término de la visión de la Tierra y del hombre como centro del universo, y la concepción heliocéntrica en que el mundo gira particularmente en torno a un sol, que hay un sistema solar, y que entonces la Tierra y por tanto la vida humana y todo es una parte más de toda una creación. Y ese giro planteado por Copérnico, basado en los estudios de Kepler, que además recoge los estudios en Tycho Brahe, que se los entrega cuando estaba muriendo, de enfermedad de protocolo. Para los que son médicos, sepan que Tycho Brahe es el gran matemático que está detrás del giro copernicano. De ahí viene esta matemática. Y muere porque estaba trabajando y enseñándole al rey de Dinamarca y estaba haciéndole juegos matemáticos. Entonces él quería ir al baño y por protocolo no podía ir. Entonces cuando él iba a ir al baño decía, no, pero sigamos. Bueno, parece que se le reventó la vejiga y murió con una septicemia 4 días después. Y en esos 4 días Kepler fue y recogió todas las fórmulas que había trabajado Tycho Brahe. Eso está en un texto de Adams sobre historia de las matemáticas, para los que les interese. En fin, el quiebre epistemológico del siglo XV, que se llama, ¿no es cierto? Y después, ¿cuál es el quiebre epistemológico? Todos dicen, mira, la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa, disculpen el término, vale Basilio Miceto, Asco Miceto, lo que usted quiera. En otras palabras, vale hongo. No sirve, no es un quiebre epistemológico, no cambia nada por la Revolución Francesa. Pero, entonces, ¿dónde tenemos un cambio en la forma de conocer la realidad? En un hecho que es tremendamente importante, que hasta ahora pasa inadvertido hoy día, porque estamos sentados encima de él. Pero en 100, 200, 300 años más se va a considerar el tercer quiebre epistemológico tremendo, que es el acto de mayor democratización de la información que ha existido en la historia de la humanidad. Esa democratización de la información en la historia de la humanidad, que es justamente Internet, nos permite, de nuevo, una nueva forma de conocer la realidad que nos rodea. ¿Te fijas? Es un quiebre epistemológico. Y de ahí entonces empiezan a aparecer una serie de cosas que no estaban en nuestra realidad, asociados también a la tecnología, al desarrollo de la información, de los sistemas de información, en fin, de todos los conocimientos nuevos, asociados también a la investigación de nanopartículas, que es muy importante la mecánica cuántica. Y todo esto nos va a llevar a tratar un tema que se nos viene y está presente, ya lo hemos visto, lo hemos conversado en algunos videos, que es este paso del hombre, este viaje del hombre, digamos, imperfecto, desde el punto de vista, lo voy a decir desde el punto de vista de los transhumanistas, es un hombre imperfecto que va a pasar a este transhumanismo, que sería un tránsito
para llegar al hombre perfecto, que sería este post-humano. Este post-humano. Y entonces vamos a leer algunas cositas aquí que son interesantes y que el título de esto es El mesianismo de la ética transhumanista. Cuando hablamos de mesianismo, de una ética transhumanista, estamos diciendo que los transhumanistas se consideran de alguna manera los nuevos mesías que vienen a salvar al hombre de esta imperfección. Del mismo modo como un Jesucristo vino a salvar al hombre de los vicios, de su pecado, estos transhumanistas vienen a ser estos mesías que van a salvar al hombre de los vicios de su imperfección material, estructural, considerando dentro de eso también algo que no es material, que es el intelecto, el desarrollo de lo intelectual, incluso las emociones. Entonces, leemos, dice, la ciencia actual, especialmente aquella disciplina vinculada a la medicina, la biología, la neurobiología, la neurociencia, la ingeniería genética, la nanotecnología, incluso aquí habla de la computación, pero bueno, habla de los sistemas expertos, de la inteligencia artificial, nos ofrece, dice, la oportunidad de potenciar, mejorar ostensiblemente la especie humana, vale decir, producir seres humanos más inteligentes, físicamente perfectos y emocionalmente estables. Según los transhumanistas, promotores de este nuevo paradigma denominado in genere, que ellos lo dicen como postulado tecnológico, esta meta no es un espejismo ni una utopía, sino una realidad no muy lejana. Yo creo que es más que eso, es muy presente. Una realidad no muy lejana. Pero se están desarrollando todos los instrumentos y tecnologías necesarios para ir avanzando desde el hombre, espera, sí parece, ¿no? Algo así. ¿Quién me ayuda con esto? No, pero no. Claro, eso, la puerta. Bien. Entonces estamos hablando de un hombre transicional. Para llegar a un hombre poshumano, un hombre perfecto. Un hombre en tránsito, un hombre imperfecto. Bien, entonces tenemos este hombre que está en este viaje, digamos, ¿no? Dice, y entonces este hombre poshumano que representaría la máxima perfección. Algunos de sus representantes, como el movimiento Avatar 2045, los miembros del movimiento Avatar 2045, plantean que esto se debiese dar justamente en este año. El año 2045 nosotros llegaríamos a esta idea ya del hombre perfecto, el post-humano. Otros como Simon
Simon Young habla de 70 años. Entonces, tenemos nosotros, para llegar a esto, nosotros necesitamos un catecismo. Necesitamos un catecismo para poder concientizar del mismo modo como un catecismo en alguna religión adoctrina a un joven para formarlo en la fe, por ejemplo, o en la religión tal o cual. Se necesitaba un catecismo que pudiese concientizar, adoctrinar a los jóvenes. No ibas a poder plantear una sociedad con una visión transhumanista en una persona de 45, 50 años, un baby boomer, ni siquiera en un millennial. Tenías que tomar a alguien que cuando tú quieres hacer este cambio tuviese la suficiente edad para captar la realidad que le rodea incipientemente. Por lo tanto, tendría que ser un niñito de 5 años. Y esto va a suceder justamente en el cambio de milenio, cuando estamos hablando del año 2000. El año 2000 va a salir a la luz este proceso de transhumanismo expresado en una forma de comunicación, de difusión, basado en lo que es la más media. Y dentro de la más media, en que está todo lo que es televisión, cables, canales, qué sé yo, radio, revistas digitales hoy día. Lo más impactante fue, particularmente en este año, pensando que en 1998 salió a la luz este quiebre epistemológico de Internet. Quiebre epistemológico que se inventa mucho antes, por favor, no vayan a pensar que estoy diciendo que se inventa, pero este año llega a todo el mundo, el año 98. Yo estaba en reunión con el doctor Reich en la Universidad de Concepción, que en ese minuto era vicerrector, que ahora en paz descanse, y él me dijo, yo me quedé impresionado, porque me dijo en la oficina de él, conversando por otras cosas, en ese tiempo yo era gerente de McGraw Hill, no sé si ubica la editorial, es una editorial que hace libros de medicina. El Schwartz de cirugía creo que era McGraw, no sé ahora, o el Robbins de patología, en fin, a propósito que ustedes están en patología. El Goodman y Gilman, lo hacemos nosotros. Estaba en reunión con él y él me dice, y venía llegando a Estados Unidos, me dice, hola, me dice, siéntate, me dice, era primo de Hans Werner, un tipo notable en libros. Siéntate, dice el doctor Reich. Increíble, oye, pero tengo que contarte, que vengo impresionado, y me empieza a transmitir de Internet. ¿Qué hizo? Y empieza a hablar, va a hacer esto, va a hacer, va a cambiar todo. Y él fue el primero que me dijo, había un quiebre completo de esto. El tipo tenía clarita la visión en la Universidad de Concepción aquí. Clarito lo que venía. Todo. Y me dice, este quiebre epistemológico en 1998, y esta más media en el año 2000 para adelante empiezan con el trabajo de concientización. El primer movimiento de concientización, de adoctrinamiento para penetrar este concepto transhumanista va a ser Matrix. El segundo, años antes o años después, no me acuerdo bien, El hombre del bicentenario. ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿La vio? Sí. ¿Cuál era el tema? Y por último, el tercero, que es el más importante de todos, justamente Avatar. Matrix. Todo virtual. Después tenemos El hombre del bicentenario, que nos va a presentar el problema de la eternización. Cuando alguien me pregunta a mí, ¿y el transhumanismo es malo? El transhumanismo como transhumanismo en términos de mejoramiento de la medicina, de mejoramiento de las personas, ¿cómo va a ser malo que, como decía Niklas Luhmann, que alguien se cure de Alzheimer o una persona se le determine el problema de tener que hacer diálisis? No, no es malo.
El problema es cuál es el fin. El problema no es el medio, es el fin. ¿Cuál es el fin del transhumanismo? Tú le preguntas a los transhumanistas y su primer postulado dice que ellos quieren eternizarse, quieren vivir eternamente. ¿Qué significa la vida eternamente? Entonces, la película esta del hombre del bicentenario nos presenta algo muy interesante de este robot que lo van a ir humanizando, es al revés ahí, ¿eh? Al robot lo van humanizando hasta que el robot puede recibir emociones. Le introducen elementos emocionales al robot y el robot es capaz entonces, a partir de la tercera o cuarta generación de la familia en que llegó, de enamorarse. Y el robot se enamora de la chica joven y fue creciendo, que lo vio niñita, y se enamora de verdad con sentimientos. ¿Eh? La película es muy interesante desde este punto de vista. Y él ahí se da cuenta que no quiere seguir sufriendo el que él vive y los demás se mueren. Y ya llevaba 4 generaciones. Se traducía simplemente en que toda su vida era un continuo duelo. Si alguien se fijara en el concepto de Heidegger, del ser ahí, del Dasein, que se pregunta por el ser de las cosas, pero que no tiene ni causa ni fines, que todo termina con la muerte, uno entiende lo contrario. El agobio de la muerte, se me viene la muerte y no hay nada más para un ontólogo, un heideggeriano. Aquí es al revés. Tengo la eternidad y voy a tener duelos y duelos y duelos. ¿Y qué me viene más? Más duelos. Y llega el momento que el hombre del bicentenario quiere morir. Cuando ya está viejita, su esposa con la que estaba enamorado, él pide que lo eliminen, termina su vida con ella. O sea, al final, no hay nada más propio para los humanos que morir. Ese es el tema, ¿ya? Y la tercera película es Avatar. Avatar nos va a mostrar a un hombre que su estado natural es esa conexión con la linfa del bosque, en la cual no sabe dónde termina el bosque, el árbol y el hombre, y que está conectado con una linfa blanca, una especie de energía subterránea en esto que muchos le llaman hoy día la Pachamama, está mezclado. Y entonces hay un hombre malo, que es un hombre actual, en un helicóptero con metralletas, militar, el hombre que nosotros conocemos. La plaga, como decía Niklas Luhmann, refiriéndose a este actor inglés, como de la plaga. Entonces los niñitos, y aquí está la parte que no está en ningún video, los niñitos mostraban que los llevaban los papás a los 5 o 7 años a ver la película Avatar, y los niñitos salían del cine llorando, que querían irse al mundo de Avatar y no querían estar en este otro mundo. Ya no quería él a los bioconservadores, que él no sabe que son bioconservadores, no, él quería estar allá con ellos, en este mundo transhumanista. Es decir, el impacto está tan brillantemente bien hecho desde el punto de vista del manejo, de la concientización de la mente del niño, que fue inmediato, absolutamente inmediato, y marcó a una generación completa. Es decir, de los 22, 25 años hacia abajo. O sea, todos ustedes. Y si uno hace una encuesta con los jóvenes menores de 25 años, es altamente probable que gane por paliza el preferir ser transhumanista que bioconservador. Los argumentos van a ser los que tú quieras, no importa, pero al final del día van a decir, no, sí, es transhumanismo. Bien, sigamos. O sea, las preguntas que nos hacemos nosotros, y yo pensé que podían hacer un ensayo con esto, yo voy a dejar abierta la posibilidad de alguien que quiera una prueba y alguien que quiera un ensayo, para que sea absolutamente libre. Oye, yo quiero un ensayo, listo, un ensayo. Aquí yo quiero prueba. Lo importante es que el día 4 llegue con algo en la mano. La pregunta entonces que nos hacemos, si el desarrollo científico y tecnológico permite alcanzar dicha perfección, ¿puede existir alguna razón para no hacerlo? Repito la pregunta. Si el desarrollo científico y tecnológico permite alcanzar dicha perfección, ¿puede existir alguna razón para no hacerlo? Segunda pregunta.
¿Es razonable prohibir u oponerse al mejoramiento de nuestra condición humana, cuyos frutos no son solo individuales, sino también de carácter social, político y económico? La segunda pregunta, la repito. ¿Es razonable prohibir u oponerse al mejoramiento de nuestra condición humana, cuyos frutos no son solo individuales, sino también son sociales, políticos y económicos? Y hay una tercera pregunta. ¿No es acaso un acto genuino de libertad y de justicia aspirar a una nueva especie humana perfecta? La pregunta que nos hacemos a partir de eso, ¿por qué yo no querría que hubiese una especie perfecta? Claro, eso en el papel, pero no alcanza para todos. Y entramos en un problema. Que los mismos que levantan las banderas de la igualdad se declaran transhumanistas. ¿Y quiénes serían los que podrían mejorarse en grado de perfección? Los que tienen los recursos, los hijos de Elon Musk. Elon Musk, de Google, no sé, Abramovich, Soros, Rothschild, póngale el nombre que quiera, Piñera, Sutil, no sé. ¿Y usted? Usted se muere. Y el otro es perfecto. Y se compra en el mercado de las guaguas. ¿Y usted? Chiquitito, pataquito, intelectualmente limitado, tiene una inteligencia de 120. Hoy día una inteligencia buena va a ser absolutamente limitado. El problema viene de las asimetrías sociales, las asimetrías en todo sentido, y eso que puede generar una situación de caos, y de hecho sería así. Es como invitar a un futuro de revolución. Usted me diga que no. Bueno, el llamado transhumanismo propone la utilización de la medicina más allá de los usos terapéuticos tradicionales. La biología, la nanotecnología, la ingeniería genética y la computación con el fin de potenciar, mejorar nuestras capacidades físicas, intelectuales y emocionales. Nick Bostrom, uno de sus fundadores, Nick Bostrom. Nick Bostrom. Uno de sus fundadores lo define como, ¿cómo define transhumanismo? Miren esta definición. Movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad de mejorar en modo fundamental la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente por el desarrollo y la larga puesta a disposición de tecnologías para eliminar el envejecimiento y potenciar grandemente las capacidades humanas, intelectuales, físicas y psicológicas. Simon Young dice algo parecido, un poco más corto, pero igual más profundo. Nos dice
la idea, transhumanismo, como la idea de superación de las limitaciones humanas a través de la razón, la ciencia y la tecnología. No es difícil darse cuenta, del carácter mesiánico del transhumanismo. En su declaración de principios se lee: la humanidad será transformada de modo radical por la tecnología del futuro. Usted lo ve muy lejos o lo ve muy lejano y está aquí, frente aquí. Usted va a estar en mitad de su carrera como profesional de la medicina y se va a empezar a encontrar con gente que está con órganos artificiales, con un cambio. De hecho, ustedes, particularmente le hablo a los estudiantes de odontología y medicina, van a tener que meterse en ramos, asignaturas o diplomas de ingeniería biomédica. Créame lo que les estoy diciendo. No es ningún disparate. A propósito que vienen de patología. Ah, patología. ¿Qué es eso? Va a preguntar un alumno en el 2050. ¿Necrosis renal? ¿Qué es necrosis renal? ¿Y qué son los riñones? No, está loco, sí. Prevemos la posibilidad de proyectar la condición humana de modo que se evite el proceso de envejecimiento. Ahora inevitable, por cierto. No sé si por ahí ustedes, que vuelvo a ustedes en lo de medicina, que está inscrito en la genética misma de una célula, el ciclo de vida de esa célula. Pero eso seguramente puede ser alterable. Se superan las limitaciones del entendimiento humano, sus capacidades de comprender, de desarrollar hiperprosexia, de entender que la persona matemáticamente puede ser mejor. Cuando ya se sabe que matemáticamente no es solamente el pensamiento matemático, decía antiguamente Howard Gardner, y yo estoy hablando de Howard Gardner como antiguamente, cuando para muchos es como lo que recién llegó. No, antiguamente, Howard Gardner no sabe lo que es el pensamiento matemático. El pensamiento matemático es el pensamiento numérico en una parte del cerebro, el pensamiento aleatorio en otra parte del cerebro, el espacial en otro lugar, el métrico y el variacional. Pues. Los 5 pensamientos matemáticos están en 5 lugares distintos del cerebro. Por tanto, efectivamente, usted puede mejorar absolutamente las condiciones en la medida que pueda alcanzar el desarrollo para ello. Entonces, las limitaciones superen las limitaciones del entendimiento humano y del artificial. Se supere un perfil psicológico sometido y dictado por circunstancias más que por la voluntad individual. Se elimine nuestra cautividad en el planeta Tierra y el sufrimiento en general. Y significa que se elimine esta cautividad en el planeta Tierra porque se desarrollaría al mismo tiempo el efecto Warp. La ingeniería, esto lo noto con quien quiere investigar esto, del efecto Warp. Se acabó el enclaustramiento de usted en el sistema solar. Es más, va a ser una locura algo así en la galaxia. Sí, Alcubierre. Muy bien. Vea los trabajos de Alcubierre con esto, el mexicano. El mexicano Alcubierre brillante que trabaja con la gente del Max Planck y con y todo eso. Es decir, es impensado lo que estamos hablando aquí en esta sala de clase, que puede sonar, y suena, lo dijimos otra vez,
una locura absolutamente. A esto vengo a la universidad a perder tiempo, a hablar puras tonteras. Eso puede pensar cualquier persona. En poquitos días más, digo, todavía no haber terminado la jornada, mi jornada, digo, voy a estar vivo, a eso voy, cuando ya va a empezar a manifestarse esto ya de manera sistémica. La aplicación de los postulados transhumanistas se pueden proyectar básicamente en 4 áreas. Y esto quiero que lo noten porque esta es pregunta prueba. 1. Generación de hijos perfectos. 2. Aumento del rendimiento físico. 3. Control de las emociones. 4, y es el tema que es más dilema moral de todos los demás, prolongación de la vida al límite de la inmortalidad. Bien, decimos entonces, desde la perspectiva transhumanista es un deber moral potenciar y mejorar las capacidades físicas, intelectuales y emocionales del hombre, eliminando así de la faz de la Tierra todos aquellos aspectos indeseados de la existencia humana, como la enfermedad, el sufrimiento, incluso la mortalidad. ¿Y usted qué está estudiando? Si leemos seriamente esto, ¿qué está estudiando? Si no va a haber, dice, enfermedad, sufrimiento y mortalidad, habrá que dedicarse a hacer panes de Pascua. Claro, pues. Si usted puede ser el mejor médico del mundo, o usted Gerson, o usted señor Carpo, pero no tiene pacientes, pues. Como las universidades que tienen fabulosas escuelas de pedagogía, pero no vienen los alumnos, pues. Son los cambios epistemológicos. Los alumnos no quieren estudiar pedagogía, ¿por qué? Porque el alumno está aprendiendo en internet, pues. Entonces el profesor, ¿dónde está? ¿Está aquí haciendo clases? O mejor está en su casa con una locación perfecta, invierte, qué sé yo, con los libros, todo, y se para y empieza a hacer clases online. Pero videos. Y vende su set de videos a un colegio, a una universidad, qué sé yo. ¿Y para qué ha salido de su casa usted? ¿Acaso no ha visto que usted está en casa tomando tecito y está el profesor y está viendo todo? ¿El classroom? ¿O no? El classroom es ahora, es en el aquí, ahora. No es en 50 años más. Usted en el aquí, en el ahora está tomando chocolate con leche, con la mamita. ¿Quiere un pancito, mijito? Ya, mamá, regalón de la olla. Está ahí en la casa, ¿o no? Y eso, si yo lo cuento hace 15 años atrás, está loco. Y los que estaban estudiando pedagogía, y el homeschooling, la violencia, la depravación, la degeneración de los colegios, las protestas, las drogas, qué sé yo, los asesinatos, los asaltos, todo, homeschooling. ¿Usted sabe cuántos alumnos se presentan en el colegio? Yo vengo a hacer clase el año pasado en universidad y hacía clase en el colegio Cumbre. Y el colegio Cumbre le daba al sector, ¿cómo se llama esto? Exámenes libres. ¿Y por qué? Porque salían aprobados por el examen, por el Cumbre, entonces todos querían ir allá. Miles, se lo digo, miles de jóvenes, todos homeschooling, de parcela, de chicureo, de win, de país, todos homeschooling, educados en casa. Y van a dar los exámenes libres al Cumbre.
pero miles, o sea, de verdad, eran por lo menos unos 1500, 2000, una tarde entera, lleno el colegio. No hubo clases ese día porque estaba lleno el colegio con homeschooling. Y así todos los colegios que evalúan homeschooling, porque por lo menos tiene que haber un colegio por comuna. O sea, el boom del homeschooling, eso también es parte de. Entonces, el alumno estudia pedagogía, ¿qué es lo que viene? Bien, para cerrar la idea de esto, falta de ello. Según este paradigma, dice, quedan 5 minutos, ¿cierto? ¿Sí? Según este paradigma, que niega la naturaleza humana, se trata de crear seres humanos superinteligentes, vigorosos, físicamente dotados de bienestar emocional permanente, mediante el control de los centros de placer, mediante el control por los neurotransmisores, sistemas de bloqueo de cortisol, de generación de endorfina, qué sé yo, ustedes que estudian esta carrera, pues este tema les toca muy cercano a usted también. Estos seres perfectos, por extensión, serían capaces de organizar una sociedad perfecta, vale decir, sin enfermedades, sin pobreza, sin delincuencia, sin violencia, lo que demostraría, según ellos, su impronta social y ética. En síntesis, el transhumanismo propone la superación de la frágil, precaria condición humana mediante el incremento de las capacidades físicas, emocionales e intelectuales, dando paso de este modo a una nueva especie llamada poshumana. En el lenguaje de Nietzsche, los transhumanistas buscan transitar del hombre al superhombre, aunque no se consideren herederos de su pensamiento. Bostrom, en su artículo Una historia del pensamiento transhumanista, postula que las semejanzas con el filósofo alemán Nietzsche son solo superficiales y que ellos tienen tanta o más similitud con Mills. Que debe seguramente Mills se debe referir a John Stuart Mills, un utilitarista. Solamente sirve lo aquello que es útil. Como vemos, los beneficios de estos avances no solo se restringirían al ámbito de la salud, sino también económico, político, social. Con otras palabras, la ciencia y la tecnología tendrían en sus manos un poder cuasi divino que le permitiría mejorar la frágil, precaria condición humana, construyendo de este modo un mundo feliz a los Aldous Huxley, y en el cual ya no estaríamos sometidos a las incertidumbres de la procreación, pues podríamos diseñar y producir hijos perfectos. Tampoco estaríamos expuestos a la caducidad de los sentidos, porque podríamos potenciarlos a nuestro antojo, ni sometidos a los vaivenes de nuestras emociones, dado que podríamos estimular nuestros centros de placer cada vez que queramos. Pero la promesa es mayor. No seríamos esclavos del paso del tiempo, porque podríamos evitar el envejecimiento. Así lo afirma Bostrom. Dice, será posible utilizar terapias de tipo genético y otros métodos biológicos para bloquear el proceso de envejecimiento y estimular el rejuvenecimiento y la reparación de los tejidos en forma indefinida. Y es posible que una tarea de este tipo pueda ser llevada a cabo por la nanotecnología. En fin, el artículo se los termino yo de grabar. Quería tocar este punto y mencionarles que esto está aquí, no está a la vuelta de la esquina, está aquí y ahora. Y ustedes, como profesionales de las distintas disciplinas a las cuales pertenecen, tienen que pensar cómo se van a ayornar, cómo se van a adecuar, cómo se van a adaptar a estos cambios. Y no les pase lo que le pasó al afilador de cuchillos. El afilador de cuchillos que iba de casa en casa y tocaba un pito y afilaba cuchillos. Hasta que de repente no se dio cuenta que la gente ya los cuchillos no los afilaba porque eran todos desechables, simplemente los cambiaba y compraba otros. Y se fue con el carrito para la casa. Que no tengan que irse ustedes con su carrito para la casa. Buenas tardes, gracias.